Vamos a hablar un poco de un tema que es bien interesante. ¿Por qué la gente sufre? Y vamos a ver la razón, la raíz de por qué la gente sufre. Oiga lo que dice Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y todos hemos oído, y yo he predicado mucho de esto, y usted quizás ha oído la prédica del asunto del paralítico que tuvieron que romper el techo y meterse. Pero quiero usarlo para, de alguna manera, que podamos ir entendiendo lo que Dios quiere hablarnos, porque yo le decía estos días de reposo, Señor, pero ¿por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué, Señor, si queriendo hacer lo bueno pasan cosas malas? Y aunque ya Dios ha hablado a mi corazón de eso, no dejó de llevarme a su palabra para que yo lo pueda entender y que pueda transmitírselo a ustedes. Marcos capítulo 2 del 1 al 12 dice, otra vez entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntó una multitud de manera que ya no cabía ni aún en la entrada y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 y como no podía acercarse a él a causa de la multitud que les impedía el paso, descubrieron el techo de donde estaban y esforzadamente subieron y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, las cuales pensaban, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les digo, ¿por qué pensáis así vosotros en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir el paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pareciera ser que, como no entendía la parte de la salvación, porque era espiritual, era algo que no se veía alguien paralítico levantarse y caminar, algo visible. El Señor le dijo, ok, se lo voy a demostrar visiblemente para que entienda que así como tengo el poder para sanar, tengo la autoridad para traer salvación. A ti te digo, dice, levántate, toma tu lecho, dijo el Señor, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora, el punto aquí es, siempre hablamos de este tema y siempre lo que resaltamos es, si bien es cierto que tuvo salvación y tuvo sanidad física, es cierto que a la final vieron un beneficio por el esfuerzo que hicieron estos 4 y por el que estaba impedido, tenía una discapacidad, se dejó llevar por ellos y no se los impidió. El punto aquí que quiero resaltar es que, ¿por qué cada vez que queremos llevar a alguien al Señor? Cuando usted le quiere predicar a alguien, cuando usted dice, es que mi esposo, pastor, es que mi esposa, es que mis hijos, es que el vecino, es que mi mamá, mi abuela, mi tío, no sé, tanta gente que queremos llevarla al Señor para que reciban sanidad, de alguna manera aquí muestra una discapacidad física y necesitaba una sanidad física, pero de alguna manera la discapacidad física allí hoy representa algún daño emocional, hábitos, conductas, quizás pensamientos que tenemos, dudas acerca de la fe, si Dios está conmigo, si no está conmigo, dificultades con la pareja, con los hijos con los padres, tantas cosas, la sociedad donde vivimos, esa presión que todos vivimos. ¿Por qué cuesta cuando nos toca ir al Señor? ¿Por qué? Así como allí se levantaron multitudes, si usted analiza el asunto, ¿por qué siempre que queremos acercarnos al Señor se nos levantan multitudes de circunstancias y de situaciones? Y quizás usted, así como yo, nos hemos preguntado, ¿por qué, Señor? Cuando quiero ser más santo, cuando quiero estar mejor contigo, se me presenta una multitud de debilidades que termino cayendo, Señor. ¿Y por qué cuando le predico al hijo? ¿Por qué cuando le predico al vecino y quiero llevarlo, Señor? Se presenta multitud de excusas, multitud de situaciones. A ellos se les presentó
el peso de su amigo, las palabras quizás negativas del amigo, la distancia a recorrer para llevar a su amigo. Todo eso representan obstáculos y la multitud de gente en aquel entonces también le impedía el llegar a Jesús. Y le tomó su tiempo y le tomó trabajo y a lo mejor discutieron entre los cuatro. No sé, a lo mejor el paralítico decía, hey, me están moviendo, me voy a caer de mi lecho. No dice que era una silla de ruedas, era un lecho, a lo mejor un catre, un pedazo de cuero donde lo cargaban. Pero el punto a resaltar es que por qué cuando queremos llevar a alguien o nosotros mismos acercarnos a Jesús, ¿por qué se nos levanta tanto impedimento? ¿Por qué nos cuesta llegar al Señor para recibir lo que sabemos que en otro lugar ni con nada del mundo vamos a recibir? Que el beneficio que anhelamos, el don de la paz, el don del amor, el don de la sabiduría para resolver conflictos en el hogar y tener paz y no llevarme por delante a todo el mundo, la capacidad de tolerancia que viene de Dios para moverme en una sociedad corrompida, donde todo es trampa, donde todo es engaño, mentira, deslealtad, deshonra. ¿Por qué cada vez que quiero hacerlo bien, Señor? ¿Por qué cuando quiero acercarme más a ti se me levantan esta multitud de debilidades, de circunstancias? Estos días de reposo, yo sabía que yo me había descuidado porque no duermo, son las 2, las 3, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana y no duermo. Y lo que nos dice, bendito Dios, el hermano Javier y los médicos expertos en la materia, que tu cerebro tiene que estar dormido, desconectado de tu cuerpo, sin mandarle información, para que cada órgano de tu cuerpo en un horario establecido en la madrugada pueda desintoxicarse, limpiarse. Pero como yo no duermo ni de día ni de noche, entonces me detectan un hígado graso, yo me descuidé. Y Norma mi amor, esto en algún momento te va a pasar factura. Bueno, ella no habla a segunda persona, ella habla a primera persona, nos va a pasar factura. Y por no obedecer, por no hacer el esfuerzo, porque no puedo, Señor, ayúdame porque no puedo, son las 2, las 3 y no duermo, me paro, leo, prendo televisor, camino, me arrodillo, me paro, voy para el baño, subo, abro. Y usted sabe, ¿no? No puedo. Hay cosas que tú tienes que decirle al Señor, yo no puedo, Señor, interviene tú porque si no, Señor, perezco. Y yo le quería, el punto es que yo le quería pedir perdón a Norma. Y desde las 6 de la mañana que me desperté, hice mi devocional, me paré, ya andaba por ahí, dormí un rato, gloria a Dios porque hemos estado orando por eso. Y cuando me desperté yo dije, tengo que pedirle perdón por el descuido, por caer en esta situación, porque me perjudico yo, la perjudico a ella y perjudico de alguna manera a la iglesia, a lo que Dios me ha llamado, porque mi vida es mi familia, la iglesia, esa es mi vida. Y desde las 6 de la mañana quería pedirle perdón. Hicimos el devocional, llegaron a buscarnos y no pude pedirle perdón. Pasó mediodía, no pude pedirle perdón. Se levantaban obstáculos, de repente llegaba una persona, el otro. De repente mi pensamiento es que me da pena. ¿A quién se le hace fácil pedir perdón? ¿A quién? A nadie. Y yo decía, Dios mío, ¿y usted sabe a qué hora le vine a pedir perdón? Eran como las 12 de la noche, ¿sí? Estábamos despiertos en la cama y de repente, no, pero me da pena, pa. Hasta que no, Señor, pero no, mi amor, quiero decirte algo, quiero que me perdones. Ay, Señor, ya lo dije, gracias. Quiero que me perdones por mi descuido, por caer en este estado, por no atenderme, por no hacer caso. Bueno, pare de contar, pero me liberé. El punto es, ¿por qué nos cuesta cuando tienes que pedir perdón a tu pareja, a tus hijos, al hermano del ministerio? Cuando tenemos que perdonar a aquellos que nos gobiernan, que sabemos cómo tienen el país. ¿Por qué nos cuesta? Porque el perdonar es acercarnos a Jesús. Nos cuesta. ¿Por qué sufre, ejemplos, una familia al ser abandonada y traicionada? Porque a diferencia de traicionar y abandonar a la familia, es acercarse a Jesús y arrepentir y volver al hogar y valorar el hogar, la familia.
y romper con aquello, pero la multitud de situaciones, de pensamientos, no, pero es que si es otra mujer, es que mi esposa tiene 50, que ella tiene 30, pastor, y usted sabe. No se engañen, Dios no puede ser burlado, lo que tú siembras vas a cosechar. Hoy tú se lo haces a tu esposa, a tu esposo, mañana te lo harán a ti igual. El punto es que ¿por qué una familia sufre el abandono? Cuando ese hombre o esa casa debería de llegar al Señor para que haya paz, bendición, pero cuesta, es difícil. Se levanta multitud de dificultades, multitud de enemigos. ¿Por qué una familia sufre por el alcoholismo de un hombre que se gasta el dinero en lo que empobrece el hogar? Y cuando llega ebrio, maltrata y abusa. Estoy hablando de los casos que atendemos y que vivimos a diarios. Porque una persona borracha llega a abusar de sus hijos y a maltratarlos y a golpearlos. ¿Por qué nuestra sociedad sufre por un montón de gente que se la da de sabiondo, que nos están gobernando y que miren cómo tienen al país? ¿Por qué? No podemos hacer esa pregunta. Porque un hombre, un militar de los Estados Unidos asignado en la guerra del Medio Oriente, que dura 8 meses allí, y el hombre pertenecía a un grupo élite antimisiles, y dice que su equipo, por él, fue el que detectó más misiles aéreos y pudieron intervenirlo antes de que cayesen aún en comunidades no militares, y salvaron miles y miles de vidas en 8 meses que duró en la guerra. Dice que sus amigos le decían la luz del grupo porque era responsable, era atento, daba su vida por sus amigos, estaba allí para dar ánimo en todo tiempo. Dice que cuando estaba allá escribió una carta a su padre y a su madre, a su esposa y a su hija de 5 años. Y le decía en la carta a ellos, les decía: imposible que yo muera en este país por la gracia y el amor que Dios tiene hacia mí. Imposible que yo muera. Espérenme, porque por ese mismo favor y esa misma gracia, decía en su carta a su familia, me veo caminando en las calles de mi país con ustedes y disfrutándolos como familia. Y esta fe no venía, y esta forma de hablar no venía de nada. El hombre estaba conectado a una iglesia, había sido y era parte de un equipo misionero y era de una banda, de un grupo de salmistas en la iglesia, en su país, pero por 8 meses le tocó ir a la guerra. Cuando sale del área de guerra, lo envían a su país, ya con un cargo en una zona militar en su país. Alegre llega a su vecindad en los suburbios de Detroit, y cuando llega allí, el hombre celebra con su papá, con su mamá, con su esposa, con su hija, juega toda la tarde, almuerza, y ya su esposa se habían comunicado, ya su esposa había buscado una casa en los mismos suburbios de Detroit para mudarse solo con él, porque ya él tenía el dinero para comprar la casa, ya se iban a instalar, ya tenía un cargo cerca, en una oficina militar cerca. Y dice que al otro día iban a empezar la mudanza, y a eso de las 2, 3 de la mañana, por el cambio de horario y el cambio de la rutina, se despertó y no tenía más sueño. Y dice que bajó, abrió el garaje, acomodó su camioneta allí y empezó a colocar en la camioneta cosas del garaje para adelantar y en hora temprana empezar a mudarse para la nueva casa con su esposa y sus hijas. Y dice que como a las 4, 4:30 de la mañana se escucharon 5 detonaciones. Y el primer vecino que salió vio allí tirado al soldado Rick, lleno de sangre, su cara tirada en el asfalto, jadeando, tratando de respirar. Tosió 2 veces, dice el vecino, y al minuto murió. Todos los vecinos izaron bandera, todos lloraron, su esposa desconsolada, su hija, un proyecto de vida. Y cuando tú oyes eso, tú dices, ¿por qué, si Dios es bueno, por qué suceden estas cosas? ¿Por qué, si Dios es bueno, muere un niño
por desnutrición, porque no hay alimento. ¿Por qué si Dios es bueno, muere alguien que se dializa y no tiene el tratamiento? ¿Por qué si Dios hizo este planeta para colocarnos aquí, por qué sucede cosas tan malas y tan repugnantes? Y esa pregunta quizás nos las hacemos todos en algún momento, y creo que en una parábola de Jesús nos ayuda a comprender el origen de los pesares y sufrimientos de los seres humanos. Oiga esto, el maestro habló de un campo que había sido labrado y preparado para la siembra, y descubrió un hombre bueno que sembraba una buena semilla en el campo con la esperanza de tener una buena cosecha. Pero poco después un siervo descubrió que había hierba mala que venía creciendo entre el trigo y formuló esta pregunta que registra Mateo capítulo 13 versículo 27. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la mala semilla? ¿De dónde pues viene la cizaña? Quizás no sea toda la respuesta, pero quizás hemos descuidado esta respuesta que Jesús, la misma pregunta que tú y yo nos hacemos, esas mismas preguntas se le hicieron los discípulos. Y Jesús de alguna manera le contesta, porque todos nos hacemos esa pregunta. Dice que había un campo, que un hombre bueno trabajó, lo preparó, que sembró una buena semilla, y de repente uno de los obreros, de los siervos, del amo del campo, del hombre que había preparado todo, le llega al amo y le dice: Señor, ¿qué pasó? Mira, estaba rodeando el campo donde tú sembraste la buena semilla, pero hay una cizaña, hay una mala semilla. Y la respuesta está en el versículo 28, donde el Señor le contesta, el amo del campo le contesta muy fácilmente, le dice: un enemigo ha hecho esto. La intención de la palabra o la intención de Dios es que podamos entender que hay un enemigo. Nosotros somos ese campo. Dígale a tu hermano: tú eres el campo, dígale. Dígale: alguien bueno ha trabajado en ti, dígale, y ha sembrado buena semilla. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Estamos aquí porque de alguna manera nuestro pasado Dios lo usó y nos tomó como un campo para trabajar en nosotros y sembró una buena semilla. Pero ahí no queda todo, señores. El enemigo, Satanás, vino y sembró una mala semilla en nosotros. Pastor, ¿por qué? Alguien me preguntó: pastor, usted es pastor, ¿verdad? Sí. Pastor, ¿y usted no piensa nada malo? Sí, claro que sí pienso malo. En mi campo, el campo representa tu vida. Aplíquelo a su vida, aplíquelo a la familia, aplíquelo en el ministerio, en la iglesia, en la sociedad donde vivimos. El campo lo represento yo. En mí hay sembrada una buena semilla, pero en mí también, porque estoy en un cuerpo pecador, hay sembrada la cizaña. Ahora, pastor, ¿qué da el crecimiento de la cizaña o de la buena semilla? ¿Qué va a dar más fruto? Lo que riega, el agua que riega, el fruto de cada una de ellas son nuestras decisiones. ¿Me doy a entender? Por eso tenemos que tomar decisiones responsables. Dios sembró una buena semilla en todos nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque hay tanta religiosidad. No, yo no vuelvo a la iglesia, pastor, porque mire, después de que estoy en la iglesia me ha ido peor. Siempre va a existir la mala semilla. ¿Por qué si haciendo lo bueno me pasa cosas malas? Siempre en ese campo habrá la buena semilla, pero también habrá la mala semilla. La respuesta del Señor fue: no ocurre por el dueño del campo. El dueño del campo sembró buena semilla. Él no sembró enfermedad, traición, sufrimiento, ansiedad. Ojo, fue el enemigo de Dios y del hombre que vino por la noche. Lo leímos, que vino por la noche, dice, cuando usted lee completo, dice, vino por la noche. En la noche vino y sembró noche, oscuridad, agendas ocultas. Dígale a su hermano: ten cuidado con esa agenda, dígale. Nadie sabe. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Quién quebranta un principio de Dios y le gana a Dios? Y pastor, pero yo tengo años haciendo esto y a mí nadie me descubre. Sí, Dios dándote oportunidad de que
no vivas la vergüenza, no vivas la tragedia, que nos arrepintamos. ¿Me doy a entender, iglesia? Así que dígale cuídate de no regar la mala semilla, de regar la mala semilla. Amén. Porque esa mala semilla ya va a dar fruto. Creemos que cuando llegamos al Señor no tengo malos pensamientos, sí vas a tener malos pensamientos, sí te vas a ver tentado a hacer lo malo, pero tú decides en el libre albedrío, porque ahorita vamos a ver ese enemigo, quién es y por qué ese enemigo sale a reducir, de dónde sale y por qué lo hace y por qué me transfiere a mí y por qué nos transfiere a nosotros. Dios es tan malo que permitió que eso se transfiriera a nosotros. No, hay una razón. Así que en primer lugar, cada vez que tú decidas acercarte a Jesús, voy a diezmar, voy a ofrendar. No, pero ¿y la situación económica hoy? No, tú eres loco, ese pastor se roba la plata. Bueno, que aquí ya no piensan así. Aquí hablo por el Ministerio Buena Nueva, no sé en otros. Amén. Cuando tú decides me voy a comprometer con el ministerio, te salen multitudes de cosas. Voy a amar a mi esposa, voy a dejar la rochelita que tengo, voy a amar a mi esposo, voy a dejar de mirar al hermanito que tú sabes que lo miro con ganas de comérmelo. Cuando tú decides eso, entiende que se te van a presentar multitudes de oportunidades para que sigas y sigas, para que entonces en vez de que crezca la buena semilla y dé fruto y lo disfrutes y lo exhibas y otros coman contigo y lo disfrutes, va a crecer la cizaña que es amarga y traerá tristeza y dolor. Y no la comerás tú ni la comeré yo solo, la compartiremos con los que están a nuestro alrededor. Así que la Biblia, en segundo lugar, identifica siempre a ese enemigo. Dígale a su hermano, hay un enemigo. Amén. El que ignore, ¿el diablo tiene poder, pastor? Sí, el diablo tiene poder, pero levante su mano, Dios es todopoderoso. Amén. Apláudale al Rey de Gloria. Dios es todopoderoso. El diablo tiene poder, sí, pero Dios es todopoderoso. Pastor, ¿está la semilla de la maldad sembrado en mí? Claro que sí, pero tú decides si crece y da su fruto. Tú decides si no crece y se queda allí. Porque mientras estés en este cuerpo encapsulado va a haber la semilla. Tu casa es el campo donde Dios sembró una buena semilla. Si tú te congregas, si tú lo estás haciendo bien y hay alguien en tu casa que está haciendo mal, tranquilo, sigue adelante. El siervo le dice, Señor, arranco la cizaña. No, porque puede ser que arrancando lo malo, arranque lo bueno. Puede ser que Dios destruyendo a ese que está en su casa te destruya a ti y te haga daño a ti y te duela a ti. Señor, ese muchacho no lo aguanto, ese muchacho no sirve, Señor, ese es un desgraciado. Bueno, aquí todavía se puede decir desgraciado, ¿verdad? Ese es un desgraciado, esa muchacha se muere, se la lleva el Señor, ay, se llama ¿qué? Entonces deje que la cizaña esté allí, Dios tendrá el control de que esa cizaña no crezca, amén. Y él le dice al siervo, no, tranquilo, deja que el amo llegue. Y cuando el amo llegue, él se encargará de quitar, limpiar todo. Va a haber un día donde va a salir de ahí. Entonces la Biblia, lo que queremos resaltar es que primero es difícil cuando tú decides acercarte al Señor y hacer las cosas como Dios manda. Segundo, hay un enemigo que siempre ha sembrado y ha sembrado una cizaña. Entonces la Biblia identifica siempre a ese enemigo como Satanás, un ser que se rebeló contra Dios y desató todo el problema del pecado. Y Ezequiel nos da una idea de la caída de Satanás, comparándolo con un cierto rey arrogante. Oído Ezequiel 28, 14, 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Allí te paseabas, perfecto, sabio eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea que el tipo en el cielo tenía tremendo puesto, tenía varias cosas. Lucifer no era cualquier cosa, el hombre tenía cargo, responsabilidad. Yo te puse, le dice el Señor. Se enalteció a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, es decir, para que vean que sin mí nada se puede hacer. Para que vean los reyes del cielo, del universo, de la tierra, que sin mí nada se puede hacer. Ese era Lucifer. Y lo que habla aquí es que se habla de un ser modelo de perfección, sabiduría, que había sido puesto como querubín protector y caminaba entre las piedras encendida en el monte santo de Dios. Pero algo le sucedió a este poderoso ángel, conocido como Lucifer, que lo declara en el 28:17. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu sabiduría, a causa de tu resplandor. Señores, el orgullo de Lucifer le hizo tener una caída en el cielo. Ahora pregunto, ¿falló Dios? ¿Falló Dios cuando creó a Lucifer? ¿Tendría Dios que ver algo en el carácter de Lucifer? ¿Era Dios responsable de su defecto? Ezequiel se refiere a este ángel: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Es decir, Dios lo creó perfecto, pero en el camino algo pasó. Y de ahí viene la cizaña. Y oiga esto, por favor. Pastor, ¿qué pasó entonces? Que Dios creó seres, oído, con la capacidad de elegir. Él no quiso crear seres angélicos que le obedecieran porque se veían obligados a hacerlo. Es decir, Él no quería robots. Y al igual que los seres angelicales, al igual Dios nos creó a nosotros. Él no quiere robots, Él quiere gente que le adore libremente y que sus corazones sean capaces de amarlo, y que podamos amarlo y entender que Él es nuestro proveedor, que Él es el único que puede suplir lo que nos hace vivir bien y estar bien. Amén.